Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, ¿cómo están? Este año ha surgido mucho la inquietud de algunos profesionales de que no tienen experiencia con BIM, que vienen como rezagados de forma consciente, de algunos profesionales que ya están trabajando con BIM, que ya lo tienen implementado, algunos también que han logrado resultados, otros que no han logrado resultados y están en ese camino de ver cómo resuelven o cómo siguen para adelante, pero sí o sí se ha repetido mucho el interés en este último año de esos profesionales que no tienen nada de experiencia con BIM y que quieren encarar el tema porque saben que es necesario para sus proyectos, porque saben que hoy en día ya no es una opción, sino que es una necesidad para trabajar en los proyectos, para mantenerse competitivo. Y es por eso entonces que decidí lanzar esta masterclass el próximo jueves 7 de noviembre, esta masterclass gratuita sobre fundamentos BIM según la norma ISO 19650. Venimos este año trabajando con capacitaciones según la norma para basarnos en el contexto normativo, para trabajar bajo protocolo según lo que exige la norma internacional y poder basarnos entonces en todo ese contenido, dándole esa formalidad de saber que nos regimos por un contexto normativo y que no es un contenido aleatorio, sino que está basado 100% desde el contexto normativo y desde nuestra experiencia en el estudio trabajando con BIM, intercambiando con otros equipos de trabajo y con otros profesionales. Por eso, hoy quiero hablar de 10 conceptos clave que son necesarios conocer para trabajar con BIM, para comenzar a trabajar con BIM, estos fundamentos según la norma ISO y según este contexto normativo. Y el primero es la gestión de la información de forma eficiente. Ya sabemos que trabajar con BIM implica sí o sí desarrollar información mucho más allá de una representación digital geométrica y mucho más allá del uso de las herramientas, sino que se basa fundamentalmente en la gestión de la información, en el desarrollo de información vinculada a ese modelo y cómo gestionamos esa información, qué información modelamos, cómo lo hacemos, cómo ordenamos, cómo estructuramos la información, cómo automatizamos los procesos de acuerdo a cómo estructuramos esa información, es fundamental para lograr que esta gestión de la información sea de forma eficiente. Para poderla intercambiar con otros, para poder comunicar nuestro modelo, es necesario estructurar esta información. Y esto es clave, pero además es el mayor desafío que se ha presentado al trabajar con BIM. No solamente el trabajo colaborativo y el intercambio de información o las comunicaciones, sino la gestión de la información eficiente en los proyectos. Entonces, la norma ISO establece un determinado marco normativo para gestionar la información en las distintas fases durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y esto es lo que garantiza, en definitiva, que esta información sea accesible a las partes, que sea clara, que esté estructurada, que esté organizada y que sea confiable para todos los equipos de trabajo y todos los involucrados en el proyecto, generando esta accesibilidad también en el sentido de que teniendo una estructura ordenada podemos saber dónde está guardado cada uno de los archivos que necesitamos consultar en las distintas fases del proyecto. Entonces, durante esta masterclass vamos a estar viendo cómo gestionar la información de forma eficiente en nuestros proyectos, pero bajado concretamente con proyectos prácticos, como lo hacemos nosotros en el estudio. El segundo concepto clave para mí es la colaboración multidisciplinaria. Y lo que decíamos, uno de los mayores beneficios de trabajar con BIM es justamente esta simulación de la construcción antes de que el proyecto se ejecute, pero desde los distintos enfoques de las distintas disciplinas. Y esta mirada solamente es posible cuando hay colaboración multidisciplinaria en el proyecto y en el modelo BIM. Entonces, este marco normativo lo que fomenta es la colaboración entre los distintos equipos de trabajo en un proyecto a través de este marco normativo, con automatización de procesos, con
orden también en la estructuración de la información en las distintas fases. Y esto lo que permite entonces es que los equipos de trabajo puedan desarrollar toda la información sobre una única fuente de información que es confiable y que es compartida. Trabajando sobre una única base de datos, la norma ISO habla de una base de datos confiable para la toma de decisiones inteligentes con respecto a nuestros proyectos. Y cuando habla de BIM, habla de una representación digital compartida y asume que es compartida justamente para poder obtener estos beneficios. Si seguimos trabajando de forma fragmentada o individual desde nuestra disciplina, solamente no estamos logrando una simulación fidedigna de esa construcción para justamente poder construir sin errores. Entonces, esta colaboración multidisciplinaria es absolutamente necesaria y para eso tiene que existir procesos ordenados de intercambio de información y de comunicaciones, utilizando también herramientas digitales que sean atractivas, que permitan automatizar tareas en estos procesos también. El tercer punto clave es conocer el plan de ejecución BIM, y no solamente desde la obligatoriedad que fomenta un llamado público o una contratación BIM que sea pública, sino también en los proyectos privados, donde nosotros entregamos un modelo BIM, sí o sí entregamos un documento que cuenta justamente cómo utilizar este modelo, qué es lo que estamos utilizando, cómo se puede visualizar, cómo se puede intercambiar, qué información contiene adentro. Todo esto contiene entonces este plan de ejecución BIM que nosotros armamos. Y es uno de los documentos clave que se genera además desde las primeras fases del proyecto, debería generarse, ¿sí?, para poder definir cómo se va a gestionar y coordinar la información durante el desarrollo del proyecto. Y este plan sigue directrices específicas que plantea la norma, asegurando justamente una ejecución estructurada y controlada de la información. En la medida que nosotros podemos planificar cómo es ese desarrollo y contarlo y plasmarlo en un documento, es que este plan de ejecución BIM tiene éxito, en definitiva. Pero sobre todo también pensando en cuando un cliente nos pide una cotización para un proyecto, nosotros ya hablamos previamente sobre los procesos, sobre las plataformas a utilizar, sobre la infraestructura con la que cuenta este cliente para justamente poder entregarle de forma anticipada con esa cotización el proyecto, y estoy hablando de los proyectos privados, de cómo vamos a desarrollar la información, qué información vamos a desarrollar según los requerimientos que tuvieron. Y esto es lo que permite también que ese cliente, además de una cotización, tenga información clara de que este equipo de trabajo tiene las aptitudes y capacidades necesarias para poder desarrollar un modelo BIM. Otro concepto fundamental para mí es los niveles de información. Y acá la norma ISO habla sobre los niveles de información necesarios en los modelos, en los elementos de modelado, para cada etapa del proyecto también, especificando niveles de detalle, niveles de desarrollo, información asociada a los elementos. Todo esto lo vamos a ver también en esta masterclass, pero esto es absolutamente necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque no alcanza con que un cliente nos pida un modelo BIM. Nosotros tenemos que saber qué información volcar en ese modelo y hasta qué punto nosotros vamos a desarrollar esa información, según los requerimientos de este cliente y según las necesidades que tenga con respecto a ese modelo BIM. Si nosotros no conocemos cuáles son esos requerimientos, que muchas veces están plasmados en un documento, en un pliego, en los requisitos de información, si nosotros no podemos leer y desglosar esa información, no podemos entonces desarrollar o reflejar estos requisitos de información en ese modelo según la información que vamos a modelar o gestionar en nuestros proyectos BIM. Otro punto importante a conocer, otra definición clave, es el entorno común de datos. ¿Qué es un CDE o un entorno común de datos? Que es fundamental para gestionar y compartir la información del proyecto, pero también para almacenarla y poder intercambiarla entre los distintos equipos de trabajo. Entonces la norma ISO establece determinados lineamientos en cómo este entorno debe configurarse para asegurar la accesibilidad, pero también la seguridad y el control de la información en los modelos, en el modelo o en los distintos archivos, tanto desde el punto de vista del cliente como de los distintos equipos de trabajo que van a estar desarrollando información en ese modelo BIM. Todo esto también lo vamos a ver en esta masterclass gratuita, de la cual te voy a dejar toda la información en las notas del episodio.
Tener roles y responsabilidades claras. ¿Por qué? Y en esto la norma ISO define claramente un contexto normativo en cuanto a roles y responsabilidades que deben tener los actores involucrados y los equipos de trabajo en el desarrollo de la gestión de la información, garantizando que cada miembro sepa qué se espera de ellos y cómo contribuye al flujo de información y al desarrollo. Entonces, ¿quién es responsable en el caso de que surja un imprevisto? ¿A quién hay que reclamarle si la información no fue subida en tiempo y forma? ¿Con quién hay que hablar por la gestión de los cambios en el proyecto? ¿Por quién hay que hablar cuando surge una incidencia o una omisión de diseño o una interferencia entre disciplinas? ¿Quién es la persona válida para hacer esto y quién es la persona válida con quien hay que comunicarse por cada disciplina y por cada miembro de los distintos equipos de trabajo? Y 2 puntos clave para mí también fundamentales, que también vamos a ver en esta masterclass, tiene que ver con los procesos de revisión y aprobación de la información dentro de los modelos BIM, incorporando procesos claros de revisión y aprobación para que esta gestión de la información se desarrolle de forma eficiente, asegurando también procesos claros de automatización para lograr una mayor optimización en el desarrollo de la información, pero a su vez que estos datos sean correctos y estén listos para su uso. Y en cuanto a la seguridad de la información, es vital esto que hablábamos, ¿no? En un mundo cada vez más digital, la seguridad de la información es crucial en cuanto a que estos proyectos contienen información muchas veces confidencial con respecto a las empresas, con respecto a los proyectos. Entonces, es necesario garantizar la protección de los datos y especialmente en infraestructuras más complejas. Entonces, tener claro cómo se va a hacer este proceso de seguridad de la información también es vital. Todos estos conceptos que los plantea este marco normativo son de los cuales vamos a estar hablando en la próxima masterclass gratuita del 7 de noviembre. Te voy a dejar en las notas del episodio toda la información por si querés registrarte. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.